Hablamos algo pero que es importante. Vamos a resumir en pocos minutos lo que sucede en nuestro país, en nuestro litoral, porque la presencia de embarcaciones chinas, ¿no? Y son grandazas, desde hace muchos años se constituyen en todo un peligro. Y para ello vamos a conversar. Vean ustedes, hay un video y esto nos va a explicar nuestra colega Rocío Vázquez Goicochea, es la directora de Perú Pesquero. Rocío, ¿qué tal? Buen día. Los minutos que, disculpa la tardanza. Sí, es que hay un problema bastante, yo creo que grave y escandaloso, no de ahora, porque justamente se ha hecho viral no solamente un video, se ha hecho viral cientos de videos, pero más la posición del embajador de los Estados Unidos, ¿no? Alertando al Perú de esta presencia de estos barcos chinos. Que estarían vulnerando incluso nuestra soberanía. Claro, pero Eddie, acá hay un tema que los gobiernos pasados, porque esto no viene de ahora, esto viene del 2012 y mucho más atrás. Entonces, siempre nosotros hemos tenido esa violación a nuestra soberanía, siempre ha habido esa incursión, no solamente, llamémoslo, de las embarcaciones chinas, sino también de otros tipos de embarcaciones que entran y salen. Entonces, ¿hay convenios? Sí, hay convenios. Hay un convenio que dice que ellos sí pueden penetrar, pero para hacer combustible, para hacer agua o cuando hay un problema de repente de arreglo de máquinas y todo eso. Hay convenios también que hay que fiscalizar cuando entran las embarcaciones y salen. Ahora, el asunto es si eso se está cumpliendo. Si esas normativas que se ha dado a nivel internacional, porque nosotros estamos dentro de varios acuerdos internacionales, se están cumpliendo. Tú lo has dicho, hace muchísimos años atrás es que la presencia de estas naves, que son inmensas, o sea, comparando con la flota nacional, hay una gran desventaja. Entonces, incluso se hablaba de la presencia frente a nuestro mar acá, frente a Chimbote. También han ingresado. Claro. Desde el 2012 nosotros hemos tenido más de 425 embarcaciones. Y justo hacía mención, ¿por qué? Porque nosotros desde Perú Pesquero lo hemos hecho el seguimiento. Hemos tenido nosotros en ese proceso de hacer seguimiento, tuvimos un accidente que fue también tocado a nivel mundial. Porque nosotros fuimos atrás de un barco que era el depredador más grande. Dentro del trabajo periodístico que por supuesto, el barco Lafayette, que ahora es Damansai-Haut. Entonces, nos arrojaron, nos tiraron 3 balazos en la plena costa peruana, o sea, plena costa chimbotana. Entonces, no es un tema aislado, es un tema que ningún gobierno se ha atrevido a tocar. Hoy en día hay una obligación, hay una normatividad que todas las embarcaciones que estén justo dentro del área marina de nuestro estado peruano, de nuestro litoral peruano, tienen que llevar zonas sistema. protegidas. Zonas, no. Hay una zona, nosotros estamos al límite de las 200 millas marinas, donde ellos están como un muro. Sí, como una muralla china. Sí, sí. Entonces, cuando ellos pretendan ingresar, ellos tienen que llevar el sistema satelital. Muchos años atrás no llevaban sistema satelital. Hoy la presión de los ciudadanos, de los peruanos, de las organizaciones, la presión, hay un grupo de Kalamazoo también que ellos han presionado y ahora se ha activado el tema del satelital. Pero el tema no solamente que eso puede reducir. Sin embargo, hay descubrimientos, lo ha dicho Argentina, hay investigadores de Argentina, de que ellos siguen vulnerando la soberanía nacional para capturar el calamar gigante, pero están utilizando ya no los puertos peruanos, están utilizando los puertos de Chile. ¿Por qué? Porque hay una conexión de repente de tratados con el gobierno chileno. Eso es lo más peligroso, que eso se esté dando. Y lo más grave y lo que más a mí me llama la atención es que
dentro de los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia, el tema pesquero esté ausente. No es tocado, claro, no es tocado. Entonces, yo creo que cuando hablamos nosotros, Eddie, de tratados, como decíamos hace poco la entrevista que me hacías del Tratado de Altamar, y por ahí salían horrorizados cierta ONG, porque hay injerencia mucho de la ONG para ver el tema de las áreas protegidas, pero sin embargo cuando se tiene que tocar el tema de los barcos chinos o de las exploraciones petroleras, esta ONG que quiere ingresar a IMARPE para dirigir IMARPE, no lo hace. O sea, si hablamos nosotros de evitar que esa incursión de esos barcos chinos que están como muralla en el filo de las 200 millas y que no sabemos si en la noche ingresan y se apagan su sistema satelital, entonces no hay un control total. Claro, total. Ahora, tú también Sí. mostrabas tu preocupación porque el daño que se haría a la población en sí, ¿no? Porque se están depredando recursos muy esenciales para la alimentación, para la mesa popular, el caso de la caballa. Estaba mencionando la pota misma, ¿no? Claro, y debo decir que el representante un representante digamos, de la Cámara de Comercio de Lima, perdón, se me estaba yendo, él dijo el año pasado que eran 800 millones de dólares que perdía el Estado peruano por este tema de incursión de embarcaciones chinas. O sea, para que diga una cantidad así, entonces, ¿cuánto estamos nosotros por temas de pescas ilegales perdiendo? Entonces, pero esto no es asumido con mucha responsabilidad por los gobiernos. Bueno, hemos tenido, en vez de, ya sabemos lo que hemos tenido, ¿no? Pero, sin embargo, el sentir de la ciudadanía es muy fuerte. Pareciera que no se le está escuchando el sentir de la ciudadanía en términos de administración pesquera. O sea, pareciera que los que administran nuestras pesquerías, o sea, son los señores los que deciden y los que, o sea, se olvidan que están para realizar un trabajo porque los peruanos le pagamos los sueldos. Ellos no están de gratis, ya llámese en el Ministerio de la Producción, llámese en lo que es la Viceministerio de Pesquería. O sea, ellos están para cumplir un servicio que estamos pagando los peruanos, ¿no? Sí, interesante este tema, Rocío. Creo que vamos a una pausa y volvemos contigo, porque en realidad estos temas casi no se tocan. Estamos en una campaña electoral. Vamos a elegir a quién va a conducir los destinos del Perú y no nos estamos preocupando por un tema tan esencial, porque estamos hablando del sector de la pesca, ¿no? Sabe que contribuimos con la economía nacional a través de este sector. Sin embargo, no nos preocupamos, ¿no?, por ver en qué condiciones está nuestro mar, qué está pasando con aquellos que están disimuladamente por ahí vulnerando, están ingresando hacia el mar de Grau y no nos percatamos o nos hacemos de la vista gorda. Continuamos entonces, Rocío, en unos instantes estamos de vuelta contigo. En Chimbote, capital de la pesca y el acero. Escúchanos en los 105.9 FM. Los robos son constantes, como le menciono. Artículos de limpieza, materiales útiles de escritorio, la computadora de la directora. Y de verdad que me duele bastante que ninguna autoridad se ha acercado y ni siquiera el SOA del carro siquiera ha hecho los gastos para el sepelio ni nada. También síguenos en Facebook como Exitosa Chimbote, en TikTok en @exitosa.chimbote y en Instagram y YouTube como Exitosa Noticias. Porque la confianza solo se gana con la verdad. Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Entérate de las noticias más importantes, con información precisa, en videos de 1 minuto. Síguenos en TikTok como @Exitosa Noticias. En Exitosa,
la voz de los pueblos, con Jack Miranda y Marcial de la Cruz. Y le damos la bienvenida a todas las personas que ya están conectándose a nuestra señal, a los amigos panificadores, a todos los transportistas, a los que se dedican a la agricultura, a la pesca, los que están trabajando en los mercados mayoristas, en el terminal pesquero. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos, y titititos todos. Estamos iniciando como siempre el día hoy. Y les cuento que no solamente es la única radio que usted ve, sino es la radio que se escucha a nivel nacional. Estamos en nuestras 60 estaciones en todo el Perú. La voz de los pueblos, de lunes a domingo, de 2 a 5 de la mañana, por Exitosa. La voz de los que no tienen voz. Te cambiamos de ruta para que tu camino sea más corto y alegre. Ya está aquí desde España para Contra el Tráfico, aquí en Exitosa, Marco Chuna. Quiero hacerte sentir como una... El programa que te saca del aburrimiento y del tráfico, con las noticias más frescas del espectáculo. Porque efectivamente ya está en suelo peruano Milet Figueroa y se cumple lo que habíamos anunciado desde el inicio. Contra el Tráfico, de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 7 de la noche. Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Consejos para el cumplimiento del Reglamento Nacional de Tránsito. Está prohibido transitar y estacionarse con cualquier tipo de vehículo sobre las aceras, pasajes, áreas verdes, pasos peatonales y demás lugares donde se indique la prohibición. Exitosa, la voz de los que no tienen voz. De taxistas formales independientes que tienen todos sus documentos en regla, pero que tienen a la autoridad no como un aliado, sino como si fuese un enemigo. En el mundo del transporte, la información es clave para llegar a tu destino. Porque hay escuelas de manejo que no cuentan, algunos con buses, con tractocamión, con trailers, ¿no? Camiones de carga pesada, y todo finalmente terminan aprendiendo en la cancha. Tito Alvites te informa todo sobre transporte y ayuda a conductores, transportistas y usuarios a conocer sus derechos. La regulación de la velocidad es para prevenir los siniestros de tránsito, no para causar o ocasionar un siniestro de tránsito. Congestión vehicular, consejos mecánicos, multas, prevención y orientación de accidentes y las tendencias de vehículos. Las multas por infracciones de tránsito ha generado cierta polémica, y sobre todo si esa multa ha sido impuesta de manera exprofesa, que no ha sido puesta de manera justa. La hora del volante, la guía definitiva en tu ruta. Todos los sábados de 6 de la tarde a 8 de la noche. Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Desde el 2011 nos hemos convertido en el centro de noticias más importante del país. Exitosa, 15 años con la verdad y al servicio del Perú. Muy bien, muy bien. Nosotros vamos a continuar con nuestra colega Rocío Vázquez Goicoechea, directora ejecutiva de Perú Pesquero. Ella es especialista pues en estos temas y conoce muy a profundidad lo que sucede en nuestro mar. Durante tantos años un trabajo de investigación periodística y a veces no se entiende. No se entiende cómo no hay una reacción desde el Estado, desde los gobiernos de turno. O sea, no se están preocupando por este asunto de la presencia de embarcaciones, no solamente, tú lo has dicho, embarcaciones chinas, sino también de otras. Pero ahora, hay un recurso que nadie entiende, por ejemplo, la vea de la pota. ¿Tienes información respecto a qué estaría pasando? Para empezar, la pota es un recurso ultranavegante. Es un recurso que hoy día puede estar en el Océano Pacífico y mañana puede estar en el Océano Atlántico. Es un recurso que no es peruano. Entonces, aparte que cuando desova la pota, finalmente muere. Y los 72 millones que tiene de huevecillos cuando está pues en desove, no sabemos si esos 72 huevecillos sobreviven.
Entonces es una situación de que si tú la vas a dejar por una veda, supuestamente, entre comillas, biológica, para proteger un recurso que es altamente navegante, que viene por todos los océanos, a mí me llama eso poderosamente la atención. ¿Sobre qué bases científicas se dan esas vedas? Yo parto de la idea, ¿no? Si bien es cierto, tú quieres proteger un recurso que es aparte, cuando ingresa la pota, golpea todos los recursos pelágicos. Es una especie altamente depredadora. Y cuando no tiene que comer, se depredan entre ellos. Está demostrado incluso que la pota, cuando la pota hembra, cuando intenta ese proceso de reproducción, lo depreda el macho. Eso está totalmente demostrado científicamente. Sí, claro. Entonces, pero lamentablemente acá en el Perú pareciera que a la ciencia no se le hace caso y se dan vedas al gusto de no sé quién, para proteger un recurso que no necesita que lo protejas, porque si quieres proteger, pues anda a alta mar y ve políticas de alta mar para proteger un recurso que es navegante. Yo no sé si eso científicamente es aceptable. Creo que somos el hazme-reír ante otros países más desarrollados en términos de la captura de la pota. Lo que sí me llama también poderosamente la atención de que a pesar de todas estas situaciones que son escandalosas a nivel internacional, de la incursión de barcos chinos, sabemos que hay más de 1.400 barcos chinos que recorren todas las 3/4 partes de los océanos. Están en el límite de China y Japón. Japón tiene un problema grave con esos barcos chinos. Entonces, en el 2025, el 24 de agosto, en el diario El Peruano, el embajador de China, Song Yang, salió a defender estas embarcaciones ilegales. Lo que a mí me llama y me indignó totalmente es que el diario El Peruano, que el gobierno peruano, que estaba la señora Dina Boluarte, le haya permitido pues a un embajador de China salir a defender todas estas situaciones. Cuando hay una población pesquera que sabe a ciencia cierta que estas cosas de depredación de una especie altamente navegante como la pota se ha producido. Porque nosotros, como lo ha dicho el señor de la Cámara de Comercio, hemos perdido $800 millones por pescas ilegales. O sea, no es algo, no es como una moneda. O sea, son grandes pérdidas, son millonarias las pérdidas que tenemos por pescas ilegales. Eso lo sabemos. Pero ¿quién le pone un límite a esas situaciones? ¿Quién pone coto a todo esto? O decir, ¿quién le pone el cascabel al gato? Nadie se atreve. ¿Por qué? Es la potencia China. Claro, China es un gran mercado, o sea, para las especies de pesca de nuestro mar. Aparte que ellos son más consumidores de pescado, ellos tienen pues todo lo que es acuicultura. Ellos se llevan la harina de pescado para alimentar todos los criaderos acuícolas que tiene. Y por eso que China pues está en el número 1 de consumo de pescado, consumo per cápita, frente a los países como nosotros, que Perú, que podríamos nosotros consumir más el pescado porque tenemos pues un mar ampliamente productivo en fitoplancton, en plancton, ¿no? Tenemos una diversidad de especies. Pero de políticas de Estado no hay para generar un hábito de consumo en los peruanos. Hay un peligro, no sé, hay muchos comentarios, la gente especula en torno, por ejemplo, a lo que sucede a veces con nuestro mar acá en nuestro litoral. Porque a veces por el mar tantas cosas han pasado y a veces nos hacemos a los ciegos, ¿no? Me refiero a las autoridades. Siempre se ha hablado, ¿no? Incluso hubo oportunidad en que pequeñas lanchas han sido detenidas con cargamentos de droga. Esto tendría una relación. ¿Qué supones tú con la presencia de estas embarcaciones? Lo que pasa es que en alta mar no hay control de nada. En alta mar, o más allá de las 60 o 70 millas del mar peruano, no hay control de nada. Ahora, yo creo que podría darse estas situaciones y situaciones mucho más graves, porque ahora se está hablando
de cargamentos de oro ilegal. El boom de la minería en estos momentos ilegal. Porque Ya. si bien es cierto, Eddie, se produce oro ilegal, y lo han dicho en el programa, creo, de Willax, y lo ha dicho Beto Ortiz, de que embarcaciones chinas están comprando ese oro ilegal. Entonces, no hay control de nada. O sea, ¿dónde se va ese oro ilegal que se produce en el Perú? Están hablando incluso que están utilizando los puertos de Salaberry. ¿Dónde está la investigación del Estado peruano para ver si estas denuncias hechas públicamente son verdad o de repente carecen de veracidad o sea, simplemente rumores? ¿Dónde está? No hay la presencia del Estado peruano para fiscalizar. El silencio de las autoridades de gobierno también deja mucho que desear, ¿no? Por supuesto. Y y hay otro punto que también, este ministro de la producción que está, el señor César Quispe. Estas imágenes, permíteme, que Sí. estamos pasando, ahí se ven las embarcaciones a lo lejos, ¿no? Claro, están pero en columna ahí. ya están ahí, hay alrededor de 20 embarcaciones que los ciudadanos peruanos compartieron con Perú Pesquero para indicar que estaban ahí. Estaban paralizadas, si bien es cierto, las embarcaciones estaban paralizadas. Pero, realmente, ¿qué hacían ahí paralizadas? ¿O qué hacían en la zona de Bayóvar? Donde, bueno, ellas no pescan en Bayóvar. O sea, ¿qué hacían en Bayóvar? ¿Qué hacían en el norte? Esas embarcaciones. Toda una situación de explicaciones que el Estado peruano no nos ha dado. Yo te digo otra cosa. De este ministro de la producción, César Quispe, que ahora que tenemos un presidente que es un congresista por Lambayeque, debería escuchar la voz de los ciudadanos de Lambayeque, que han pedido el cambio del ministro César Quispe. ¿Por qué? Porque hace unos días saca una resolución, habiendo tanta pota en el mar, paralizando la pesca de la pota. Ve la presión de los ciudadanos de Lambayeque y la gente de Piura, lo cambia de inmediato y abre la pesca de la pota. O sea, ¿en qué estamos? O sea, ¿frente a qué estamos? Frente a señores que no saben ni lo que están ejecutando. O sea, para que veas la gravedad de la situación, ¿no? Estamos frente a un ministro que no sabe, no ata ni desata en el Ministerio de la Producción. Estamos frente a un viceministro de Pesquería que hace lo mismo y que juega con las voluntades de los peruanos, porque la inversión para pescar pota es grande de los artesanales de altura. Ellos pues invierten mucho dinero para poder hacer hielo, para hacer combustible, para hacer alimentos, para contratar a sus personales. Y no pueden de la noche a la mañana cortar la pesca sabiendo que hay flota en el mar pescando pota. O sea, increíble. Normas lo que sucede. Totalmente antitécnicas que estos gobiernos permiten. O sea, que estos gobiernos y este Congreso, yo realmente es grave, muy grave que exista un Congreso, unos congresistas que estén volteados, no tengan la mirada fija en lo que pasa en nuestro mar. Pero tú sabes, Rocío, de que muchos congresistas solamente van a hacer lobbies al Parlamento Nacional. O sea, hay gente que, bueno, hay tantos intereses de por medio, ¿no? Claro, y se ha visto, porque incluso uno de los congresistas, no recuerdo, uno que tiene un cliché de patria digna, creo que es de por Piura, hablaba de que una ONG fue a ofrecerles pasaje a los congresistas para el tema de las áreas protegidas. Vamos a la franja electoral y continuamos esta última parte con la entrevista con Rocío Vázquez. Franja electoral, Elecciones Generales 2026. Gol en educación, modelo educativo con tecnología. Gol en salud, construcción de hospitales regionales. Gol en seguridad, calles seguras, familias tranquilas. Gol en inversión, construcción de las vías de desarrollo del país. Los peruanos queremos goles.
segunda parte de la entrevista con Rocío Vázquez. Interesante el tema, interesante, y lamentamos que en esta campaña electoral poco o nada se habla de los asuntos pesqueros, temas tan delicados como este, el que estamos tratando hoy y que está sacando a luz Rocío Vázquez. Continuamos. Claro, Eddie, pero, o sea, todavía hay un tema puntual que el Congreso no lo ha resuelto, porque sabe que si se ratifica ese tratado de alta mar, que la señora Dina Boluarte, sin recoger los aportes de la población pesquera, se fue a firmar. Entonces, que todavía no hay una explicación clara qué tipo de... Porque solamente se ha hablado de 3 puntos que ella se ha comprometido. Son 10 puntos que ella se ha comprometido allá en Francia. Esos 7 puntos todavía no son claros para los peruanos. Entonces, todo deviene también que este tratado, que para nosotros los peruanos es el reglamento de la Convención del Mar, que quiere, o sea, más o menos que nos indicaría, si nosotros ratificamos este tratado por el hecho de que vamos a proteger alta mar de los barcos chinos que tiene ahí hilación, de inmediato nosotros vamos a entrar a la Convención del Mar, que significa reducir de 200 millas a 12 millas. O sea, el Estado peruano se quedaría solamente con 12 millas para soberanía, o sea, para administración. Y 188 millas quedarían para pues todas las embarcaciones de diferentes países del mundo, de 160 países, para que ellos puedan penetrar y extraer los recursos que supuestamente la Convención del Mar dice los peruanos no lo pueden capturar. Entonces, sabemos que ese tema del Tratado de Alta Mar, sabemos que ese tema de crear áreas protegidas tiene nombre propio. Son cierta ONG que quiere incluso dirigir la dirección de este tratado en Chile. O sea, lo sabemos perfectamente, y es lamentable que no haya una reacción de la población pesquera frente a esta amenaza. Es lamentable, totalmente lamentable, que los pescadores, que los pobladores, que quienes viven, por ejemplo, de la pesca del jurel, de la pesca del atún, de la pesca de la pota, del perico, no reaccionen frente a estas situaciones. Porque si nosotros accedemos a todos estos tratados con vicios y realmente entre gallos y medias noches, nosotros vamos a quedar limitados a pescar lo que ellos deseen darnos a pescar. Tú nos hablabas de una fecha, ¿no? Algo así, creo que en estos días, estas semanas, creo que se iba a implementar este tratado. Ya, el tratado se ha implementado el 7 de enero. Nosotros no hemos ratificado porque prácticamente hemos estado en el Congreso y habíamos hablado con Cerrón, Valdermán Cerrón, porque ese tratado no podía con el vicepresidente del Congreso, no debería darse, porque la población pesquera necesariamente tiene que ir a un debate público. Las organizaciones, las federaciones, las asociaciones y todos los inversores, los que invierten en la pesca, tienen que ir a debate en el Congreso, para que si este Congreso, que espero no lo va a hacer, pero llegará el otro Congreso y sabemos que hay una sarta de candidatos a senadores y a diputados, que es lo mismo, hasta peor del pasado. Entonces, ese tratado es un punto de agenda que tiene que tocarlo el nuevo gobierno que va a entrar, pero no lo están mencionando en su plan de gobierno. El próximo, el del 28 de julio, porque este de acá es poco o nada va a poder hacer. ¿Te refieres a José María Balcácer? Claro, él no puede hacer eso ahora, pero sí lo que tiene que hacer es escuchar a la población de Lambayeque, que está pidiendo de urgencia el cambio del ministro y del viceministro de Pesquería. Tampoco he visto en los planes de gobierno la reactivación del Ministerio de Pesquería, porque el Ministerio de la Producción no puede tener a Pesquería como el furgón de cola. El Ministerio de Pesquería no tiene voz ni voto en el Consejo de Ministros. Entonces, ¿por qué se le da esa nomenclatura de segundo sector generador de divisas, de trabajos para el Estado peruano? O sea, la pesca. O sea, ¿para qué lo tienes como segundo sector? Si no va a tener ni voz ni voto en el Consejo de Ministros. Es el furgón de cola del Ministerio de la Producción.
O sea, nos siguen mintiendo, nos siguen engañando. O sea, que toda la población pesquera, que es enorme, porque son miles y miles de señores que se dedican a esta pesca de altura, a esta pesca de pelágicos, a esta pesca artesanal, a esta pesca selectiva. O sea, seguimos siendo engañados. O sea, ese es el si ponemos las cartas sobre la mesa, ese es lo real y, o sea, lo que nosotros se evidencia, pues, ¿no? Vamos a recordar un poco hace algunos años atrás, de repente como para muchos un hecho anecdótico. ¿Te acuerdas cuando estaban los chinos llegando acá, ¿no?, en embarcaciones, y de repente por ahí salían a denunciar, se están perdiendo, se están desapareciendo muchos canes, muchos perros acá en Chimbote, ¿no? Es y esto cierto. Incluso fue noticia a nivel mundial. Es cierto, A ver. y te comento algo, porque quien promovió toda esa movilización fui yo, y otros grupos de pescadores. Porque en el muelle Centenario había 36 perros, y de la noche a la mañana solamente quedaron 5 perros. La gente desesperada, y había grupos que cuidan los perritos, decían, Rocío, me escribían, me decían, Rocío, se está perdiendo los perros. Hemos ido a dejar los alimentos ahí en el Centenario y ya no están los perros. ¿Qué hacían? ¿Dónde hay? Rocío, los chinos se están comiendo los perros. Entonces fuimos a verificar y realmente frente al Centenario habían unos señores que compraban, o sea, cogían los perros y le vendían un perro más grande 100 soles, perro más pequeño 50 soles. Este Chimbote se había casi convertido en una pequeña ciudadela de los chinos. Incluso se pudo ver de que hasta nombres en chino ponían. O sea, prácticamente ya estaban demarcando espacios en la zona costera de Chimbote. Claro, y veíamos cómo la reacción de la gente, mucha gente, o sea, esto se transmitía de persona a persona, y muchos ciudadanos chimbotanos tenían temor, protegían a sus perros. Hay que cuidar a nuestros perros porque se están desapareciendo. Porque quedó demostrado, Eddie, porque la gente del trapecio, ellos, los que hay grupos animalistas, ellos filmaron a perros que eran arrojados de estas embarcaciones. Todavía aparecieron, sí, los restos por de los perros. supuesto. Sí, sí, en grandes cantidades. O sea, ya. no es algo que colosal, es algo real lo que sucedió en Chimbote. Por eso yo cuando veo hay gente que se ríe, se burla, es gente que realmente no conoce que sí salieron los animalistas, no conoce que sí salieron los artesanales. En aquella época, incluso Joaquín Cruz con el grupo de los artesanales, todos en el 27 de octubre. Una marcha enorme contra estas acciones de estos ciudadanos chinos que sí se evidenció. En esa época era Victoria Espinosa, la alcaldesa, y había ya una norma internacional que es un convenio que tendría que cuando entran los barcos hay que fiscalizar y cuando salen los barcos hay que también fiscalizarlo. No recuerdo, se me ha ido de la mente. Ellos fueron supuestamente a verificar si habían los perros en las embarcaciones. Es lógico, no iban a encontrar nada, porque ya la movilización, ya los pescadores, la gente, los animalistas habíamos salido en contra de estos Estaban señores. Advertidos ya, pues, claro. Entonces, tantos barcos que había acá, porque en la zona costera pues era un varadero de barcos chinos. Entonces era lógico que ya no estaban los perros. Sí, o sea, ¿se lo habían comido o qué había pasado, no? Qué cantidad de chinos, la presencia de ciudadanos chinos ahí en las esquinas fumando sus cigarritos porque son muy pegados a este hábito del cigarro, ¿no? Entonces fue un momento que llamó la atención. Y lo que tú dices, ¿no? A veces mucho se tomó a la broma estas denuncias, pero al final fue real. Fue real, ¿no? Claro. Ahora, también es preocupante que hay ciudadanos peruanos que están saliendo como pescadores en estos barcos chinos. Hay una denuncia incluso que alertó a la Embajada de China porque me pasaron incluso, porque la Embajada de China en China, ellos estaban alertados porque los peruanos habían sido explotados en estas embarcaciones, los hacían trabajar. Les daban medio litro de agua para todo un día.
Al final, estos señores que eran pescadores peruanos tuvieron que denunciar el hecho. Fue un escándalo mundial, o sea, algo que realmente yo no sé cómo han hecho estos peruanos para subir a esas embarcaciones, bajo qué convenio se ha dado, no lo sé. Sería importante que esta investigación no quede ahí nada más en una nota periodística, sino que se vaya más allá, ¿no? Claro, ¿qué sucedió? La presencia de ciudadanos chinos, embarcaciones chinas, bueno, se dio pues en un contexto diferente al que, por ejemplo, hoy se presenta en nuestro país, ¿no? Porque ahora, con esto de la instalación, la operación del megapuerto de Chancay, hay mayor presencia justamente, ¿no? de la República China en nuestro país. ¿Tú crees que lejos de, por ejemplo, de mejorarse en el aspecto de control, corremos el riesgo de que esta problemática se agudice más? Por supuesto, es que ya no va a haber la fiscalización del Estado peruano a través del OCITRAN. Entonces, ellos prácticamente van a decidir qué es lo que embarcan y qué es lo que no, qué es lo que desembarcan. Entonces, yo creo que acá hay también un tema que parte de un lineamiento político, porque sabemos perfectamente que China anteriormente, para recorrer ciertos puntos del océano y para llegar al punto, porque aquí hay un punto de quiebre, la ambición de China es llegar hasta el Brasil, con su tren oceánico, lo que siempre ha ambicionado llegar al Brasil. Ha sido su proyección, ¿no? Y para hacerlo eso, tenía que pedir permiso para usar los puertos en Estados Unidos. Hay 3 puertos en Estados Unidos. Ahora, con el megapuerto de Chancay ya no lo hacen. Es más, van a construir el tren oceánico que va hasta Brasil. ¿Acaso le han pedido autorización al Estado peruano para que ellos puedan penetrar nuestras 200 millas? Realmente habría que preguntarle al gobierno si eso ha sucedido. Pero desde luego, si le das el diario El Peruano para que el embajador de China defienda a estas embarcaciones diciendo que los periodistas que hablamos de las ilegalidades o de la pesca ilegal son simplemente calumnias, entonces ya puedes pensar quién se ha abierto de piernas frente a este poder, ¿no? Y aquellos que se atreven a seguir indagando, caramba, lo sacamos a balazos, como sucedió contigo, ¿no? Sí. ¿Qué tal esos años muy difíciles, claro, ¿no? Y siempre hemos destacado tu valentía, ¿no? Los riesgos de la profesión frente a temas tan delicados, ¿no? Y quedó archivado ese proceso, o sea, no pasó nada. No pasó nada en la zona costera de Chimbote. Nadie disparó, pues tuvimos 3 periodistas en ese momento. Estuvo Marilu Gambini, estuvo un periodista que ahora es corresponsal, creo, en un medio nacional. Estuvimos, o sea, si nos acribillaban, o sea, los 3 balazos, nos caía un balazo a cada uno, o sea, ahí te morías y no pasaba nada. Porque nadie, pues, se archivó el asunto, no dijeron nada. Lo único que sí, pues, quiero reconocer que la Asociación Nacional de Periodistas del Perú exhortó a una investigación. Eso sí, debo reconocerlo, que ellos siempre están en esa tarea, ¿no? de la protección de los periodistas. Aún con todo, pero quedó ahí. Quedó totalmente archivado. Muy bien. Habrá que estar entonces muy a la expectativa. ¿Qué sucede? En realidad, el nuevo gobierno tiene en sus manos de repente ver qué cosas se podría hacer en este sentido, revisar todo lo que está mal, un control mucho más efectivo, ¿no? En torno a la presencia de embarcaciones que son extranjeras. ¿Algo que puntualizar? Yo creo que es importante algo, Eddie. Yo creo que dentro de los planes o políticas que los gobiernos, los candidatos, deberían un poco mencionar este tema, ¿no? O sea, se trata de la seguridad, la soberanía peruana, se trata del alimento de los peruanos, se trata de la inversión de los peruanos, no de los grupos de poder, porque estamos hablando, cuando tratamos de la pota o el perico, estamos hablando de la inversión de pescadores artesanales de altura. No estamos hablando de grupos de poder, porque yo creo que si hablamos de grupos de poder, esta situación las vedas antitécnicas no se darían, ¿no? Muy bien. Gracias, Rocío Vázquez, por tu presencia. Gracias. Muy interesante. Nosotros vamos a otra pausa comercial y continuamos con más información.